Buenas tardes, profesora. Nosotros somos la mesa número 2, conformada por Benavides Juan Manuel, Bermúdez Margarita, Castillo Juan Felipe y Cortina Carol. Nosotros escogimos el tema de la relación entre la masa y el volumen, la densidad. La densidad es una propiedad física y química que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vemos cubos de hielo flotando en un vaso de agua, cuando vemos un globo aerostático en el aire, o por ejemplo cuando nosotros los humanos flotamos en una piscina, en el agua de la piscina. Todo esto se da gracias a la densidad, que es una propiedad física que relaciona la masa de un cuerpo entre el espacio que ocupa este, es decir, cuánta masa hay en un volumen determinado. Como todos sabemos, los objetos tienen propiedades que se pueden medir a simple vista, como lo son el color, la dureza, etc. Pero por otro lado, hay propiedades que no se pueden medir a simple vista o tal vez no de manera precisa, como lo son la masa y el volumen. Empecemos definiéndolas. La masa define la cantidad de materia que hay en un objeto, y esta se puede medir a través de una balanza. Por otro lado, el volumen es el espacio que ocupa un objeto, y este se puede medir con el material volumétrico, como lo son una pipeta, una probeta, etc. La fórmula de la densidad se representa con la letra griega ρ, y esta nos dice que es igual a la masa sobre el volumen. La densidad se puede variar dependiendo de la presión, la temperatura o también del estado físico en el que se encuentre. Por ejemplo, la materia que se encuentra en estado sólido suele ser más densa que la que se encuentra en estado líquido, y esta en estado líquido suele ser más densa que la que se encuentra en estado gaseoso. Propiedades extensivas versus propiedades intensivas. En estas dos se dividen las propiedades de la materia, intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son las que no varían y son independientes de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia y le quito parte de esa sustancia, esto no va a variar en la propiedad, no la va a alterar. Por otro lado, las propiedades extensivas sí varían y son dependientes de la cantidad de materia que se tenga. Por ejemplo, si tengo un vaso de agua y le agrego más agua, el volumen de este va a aumentar. Por otro lado, si yo le quito agua, el volumen va a disminuir, por lo que el volumen viene siendo una propiedad extensiva, junto con la masa, la longitud, el peso, etc. La densidad viene siendo una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia que se tiene, junto con el color, el punto de ebullición, punto de fusión, etc. ¿La temperatura influye en la densidad? Pues sí. Como lo explica en la regla general, al aumentar la temperatura de una sustancia, sus moléculas empiezan a moverse mucho más rápido y a separarse, lo que va a aumentar el volumen, pero va a hacer que la densidad sea mucho menor. En cambio, si la temperatura disminuye, va a hacer que las moléculas empiecen a moverse mucho más lento y que estén más unidas, por lo que el volumen va a ser menor también, pero su densidad va a ser mucho mayor. Un ejemplo que ilustra esto es el del vaso con agua y los cubos de hielo, que los cubos de hielo, al tener mayor temperatura, suelen estar en la parte de arriba. En cambio, el agua, al tener menor temperatura, suelen estar debajo de los cubos de hielo, que son los que tienen menor temperatura, es decir, tienen mayor densidad. Al igual que la temperatura, la presión es otro factor que afecta a la densidad de una sustancia, en el cual vemos dos casos. Uno, que serían los gases, que por regla general a mayor presión, mayor densidad. Esto debido a que las moléculas de los gases están estructurados de manera dispersa, y al aplicarle presión, estas se empiezan a comprimir y por lo tanto a ocupar menos espacio. Otro caso sería los líquidos y los sólidos, que sus moléculas ya se encuentran comprimidas, por lo tanto al aplicarles presión no es mucho lo que se le puede aplicar y por lo tanto su densidad no va a variar. Una vez entendido cómo la presión influye en la densidad, vamos a hablar ahora de las unidades. Las unidades de densidad son kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, pero se usa gramo por centímetro cúbico cuando hablamos de sólidos y kilogramos por litro cuando hablamos de líquidos y gases, debido a que el litro es una unidad comúnmente utilizada en ambos estados de la materia, especialmente en los gases, debido a que la densidad tiene una relación con la constante de los gases ideales. La densidad tiene diversas características, de las cuales la principal es que es una propiedad intrínseca, es decir, que es propio de algo. Con esto podemos dar a entender de que la densidad puede ser específicamente de una sustancia. Podemos determinar qué tipo de sustancia es dependiendo de la densidad que tenga. Otra de sus propiedades es que depende de la masa, es decir, de cómo están estructurados sus átomos. Cuando están más comprimidos sus átomos, su densidad va a ser mayor que cuando están más dispersos. Y por último, que tiene factores que la afectan. Uno que sería la temperatura, otro que sería la presión y por último en el estado en que se encuentra. Al igual que la densidad posee características, esta también posee tipos. Número 1, densidad o densidad absoluta. Esta es la que se conoce como la relación entre la masa y el volumen, que se usa para determinar la densidad de una sustancia o de un objeto en específico. Número 2, densidad relativa.
Esta se usa para determinar la densidad entre una sustancia y la otra, para determinar si un objeto puede flotar en el agua o dentro de un fluido. Número 3. Densidad aparente. Es la relación de masa por unidad de volumen por un medio poroso o granular, en el cual se usa para determinar la cantidad de tierra o del fertilizante necesario para echar en un sembradío. A su vez, también la densidad tiene una relación directa con lo que sería el principio de Arquímedes. Este se define como que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza es la que permite determinar si un objeto se puede hundir o flotar según su densidad. Ahora vamos a ver 3 casos. Supongamos que el fluido es el agua. Si el peso del cuerpo es mayor al peso del agua desplazada, este se va a hundir. Caso contrario, si el peso del cuerpo es menor al peso del agua desplazada, este va a flotar. Y si estos se encuentran en igualdad de condiciones, el cuerpo se va a estar suspendido. Importancia de la densidad. La densidad es una propiedad física muy importante en distintas áreas. Es clave para identificar, diseñar, separar, diagnosticar y comprender cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. A continuación, voy a decirles algunas de las importancias que tiene la densidad en estas distintas áreas. Primero, nos sirve para identificar sustancias. Cada sustancia tiene una densidad única que permite reconocer o diferenciar estas. Segundo, para saber si algo flota o se hunde. Como se menciona anteriormente en el principio de Arquímedes, esto determina si un objeto flotará o se hundirá en un líquido. Tercero, se utiliza para diseñar objetos seguros y funcionales. En la ingeniería y en las industrias se utiliza la densidad para elegir los materiales correctos. Cuarto, en la medicina se utiliza para determinar enfermedades como la osteoporosis con líquidos de contraste denso. Quinto, para separar mezclas. Permite separar líquidos o sólidos mezclados como el aceite y el agua, que se separan por medio del método de decantación o centrifugación. También para residuos reciclables en plantas de tratamiento de agua. Sexto, en la vida diaria. Podemos encontrar la densidad en la vida diaria, desde cocinar hasta limpiar, hasta usar productos como gasolina, jabones. Todo funciona correctamente gracias a la densidad ajustada a los materiales. También se encuentra en los diseños de objetos flotables, desde barcos, salvavidas y todos los objetos flotables existentes. Esto se debe a que se considera la densidad de los materiales para considerar que floten adecuadamente. Aplicaciones de la densidad. Ciencia y laboratorio. Se utiliza para identificar sustancias. Cada sustancia pura tiene una densidad característica. Midiendo la masa y el volumen se puede calcular la densidad y compararla con valores conocidos para identificar una sustancia. Se utiliza la determinación de pureza. Si un material tiene una densidad distinta a la esperada, puede indicar impurezas. Por ejemplo, el oro puro tiene una densidad muy alta, una relación con otro metal sería menos denso. Segundo, la industria. Control de calidad en la fabricación de productos como plásticos, aceites o metales. La densidad se usa como criterio para verificar que el producto cumple con los estándares. Entre otras aplicaciones de la densidad, podemos encontrar el transporte y la flotabilidad. Aquí encontramos las embarcaciones de los barcos. Cuando los barcos están en contacto con el agua, esto hace que se diferencien sus densidades, donde el barco se irá a flote y el fluido quedará abajo, ya que hay una fuerza de empuje hacia arriba debido a los componentes que tiene el material del barco. También encontramos aplicaciones en la medicina. Esto también nos sirve para identificar enfermedades como la osteoporosis debido a la densidad ósea, también a la densidad de los fluidos. Aquí obtenemos las radiografías debido a la densidad, nos permite observar mejores imágenes de nuestro cuerpo. Ahora hablemos de las aplicaciones de la densidad en la vida diaria. Primero, en la cocina, el aceite y el agua. El aceite flota sobre el agua porque tiene menor densidad. Esto es útil para separar líquidos o entender por qué no se mezclan fácilmente. Segundo, en la limpieza. En desengrasantes, algunos están diseñados para flotar sobre el agua o sobre la grasa, formando una capa que actúa justo donde se necesita. Otros más densos bajan y llegan al fondo, aerosoles y productos líquidos. Se ajustan a su densidad para que el contenido salga de manera fresca o se mantenga estable sin separarse.
Piscinas y playas. Flotación. Nuestro cuerpo flota en el agua si la densidad del cuerpo es menor que la del agua. Por eso flotas más fácil en el mar, que tiene sal y mayor densidad que en una piscina. Ahora bien, métodos de determinación de densidad. Existen varios métodos, pero solo voy a explicar los métodos más comunes que se utilizan en un laboratorio o en una industria para saber la densidad de dicho líquido en relación al volumen. Entonces, como hay varios tipos, explicaré tres en específico, los más usados, que son el método del pignómetro, el método del densímetro y el método de desplazamiento de agua para sólidos regulares. Primero que todo, el pignómetro se pesa en vacío, sin nada. Luego se le agrega el líquido. Como ya el pignómetro se le conoce tanto el volumen como la cantidad de líquido que hay, es muy fácil determinar la densidad de este, porque es algo muy específico y tiene bastante precisión, por lo que es un método muy utilizado. Después tenemos el método de desplazamiento de agua. Con una probeta sí podemos llenarla de dicho líquido hasta cierto punto, por ejemplo hasta 50 mililitros. Una vez que tengamos los 50 mililitros, se agrega el objeto que queremos pesar, ya sea un dado, una canica, cualquier cosa que sea pequeña y quepa, para ver cuánto se desplazó el agua en respecto a su punto de inicio. Después se hace la dicha fórmula para hallar esa densidad y ese es el segundo método de determinación. El método del densímetro, también como hidrómetro, es un tubo que flota en el líquido, que es muy preciso y es muy utilizado en las industrias bastante, ya que cuán profundo flote el objeto que estamos planeando o probando, hasta que llega a cierta altura nos indica la densidad. Anteriormente mi compañero Juan nos explicó al principio de Arquímedes. Voy a traer un claro experimento sobre este. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que un todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido va a presentar una fuerza de empuje igual a la fuerza o el peso del volumen que el fluido desaloja. O en otras palabras, quiere decir que un objeto introducido en este agua, por ejemplo, si la fuerza de empuje es mayor que la del objeto, va a subir. O caso contrario, si el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje, se va a hundir. En este claro experimento voy a mostrarlo con un huevo, un recipiente con agua y un recipiente con sal previamente disuelta. Entonces tomaré un huevo y, como ven, el huevo se hunde porque la fuerza o el peso del objeto es mayor que la fuerza del agua. Entonces saquemos el huevo un momento. Ahora les mostraré el agua con sal. Como el agua con sal tiene mayor densidad o mayor fuerza de empuje, vamos a ver que la fuerza de empuje va a ser mayor que la del agua sola. Entonces vemos aquí en este momento como el huevo tiene o flota más, porque ya la fuerza de empuje del agua es mayor que la del agua normal. Entonces, en conclusión, la densidad no solo es una propiedad intensiva que relaciona la masa y el volumen, sino también es una herramienta muy esencial. Introduzco mi experimento como un paréntesis esencial para la comprensión de fenómenos físicos como la flotación, tal como tenemos el huevo con agua de sal. Tenemos también factores que afectan la manera de hallar la densidad, los métodos de determinación, y es fundamental tanto en la ciencia y en la industria, medicina y un medio que nos da una visión más completa del comportamiento de la materia. Muchas gracias.